Mi madre me llamó error enfrente de todos, pero cuando su hijo favorito le robó su cuenta y la dejó sin un centavo, fue ella quien vino a mi puerta diciendo, «Te necesito». Yo solo la miré. Cuando era niño, mi madre tenía esta costumbre de decir que yo había llegado cuando menos lo esperaba y siempre lo decía riéndose, como si fuera un chiste inofensivo. Con los años, ese chiste se convirtió en un recordatorio constante de que, para ella, yo no había sido planeado. Que había llegado a su vida en un momento equivocado y que de alguna manera debía estar agradecido por haber decidido tenerme. Mi hermano menor, Lucas, nació 3 años después, y desde entonces quedó claro que él era el hijo que sí encajaba en sus planes. A él lo llamaba mi milagro o mi orgullo, mientras que a mí me dejaba a un lado y asumía que yo podía con todo. Me acostumbré desde pequeño a hacerme la comida, a llevar mis tareas solo, a no esperar que alguien preguntara cómo me sentía. Por más que intentara convencerme de que no me importaba, la verdad es que crecí sintiendo que estaba compitiendo por una migaja de atención que nunca iba a obtener. Con el tiempo aprendí a alejarme emocionalmente. Apenas cumplí la mayoría de edad me fui de la casa y, aunque seguíamos hablando por encima, la relación era frágil. Yo trabajaba, pagaba mis cosas y trataba de construir una vida en la que no tuviera que cargar con la culpa que ella adoraba recordarme. A su manera lo hacía sentir como si gracias a mí hubiera perdido oportunidades, como si mi existencia hubiera sido una interrupción en una vida que, según ella, podía haber sido distinta. Cada comentario era como una piedra más que iba guardando en algún rincón de la memoria. Eso no significaba que no la quisiera, pero sí que había aprendido a mantener distancia. Lucas, en cambio, seguía viviendo con ella, saltando de trabajo en trabajo, gastando lo poco que ganaba y regresando a pedir ayuda. Ella siempre lo defendía diciendo que era sensible, que necesitaba apoyo, que su corazón era demasiado grande para este mundo. Yo escuchaba todo eso y solo pensaba que, si ese era el requisito para recibir cariño, entonces yo había nacido con el alma equivocada. La última vez que hablé con ella antes de todo esto fue en el cumpleaños de mi tía, a finales de otoño. Estábamos en el patio, varios primos alrededor de la mesa, cuando alguien mencionó que yo estaba buscando un ascenso en el trabajo. Mi madre, con 2 margaritas encima, soltó que esperaba que yo no tomara decisiones importantes porque, según ella, cuando nací fue un error que sobrevivió. Lo dijo riéndose, como quien suelta un comentario casual que cree simpático, pero la mesa quedó en silencio. Incluso Lucas se rió, como si fuera lo más gracioso del mundo. Yo sentí ese viejo ardor en el pecho, el mismo de cuando era niño, ese que te dice que ya no perteneces a ese lugar. Me levanté, dije que tenía cosas que hacer y me fui sin mirar atrás. No contesté ni una sola llamada después de eso, ni un mensaje, ni una excusa. No tenía energía para seguir siendo el saco de boxeo emocional de nadie. Pasó casi un mes sin saber de ella hasta que, una noche, cerca de la medianoche, alguien empezó a golpear mi puerta. No era un golpecito educado, era ese tipo de golpe que te eriza porque parece que algo malo está por suceder. Miré por la mirilla y la vi. Estaba despeinada, con la respiración agitada, los ojos hinchados como si hubiera llorado durante horas y el abrigo puesto sobre la pijama. Abrí la puerta porque, a pesar de todo, el reflejo de hijo nunca me abandonó del todo. En cuanto entró, empezó a hablar atropelladamente, diciendo mi nombre, diciendo que no sabía qué hacer, que estaba perdida. Me quedé parado sin moverme, intentando entender qué demonios estaba pasando. Me contó que Lucas le había vaciado la cuenta bancaria. No solo eso, también había abierto líneas de crédito a su nombre y había desaparecido. Al principio pensé que estaba exagerando, que seguramente él había tomado dinero prestado sin avisar, pero cuando me enseñó los estados de cuenta y los correos del banco entendí la magnitud. No quedaba ni un centavo. Todo lo que tenía ahorrado se había ido. Había intentado llamarlo, pero el teléfono estaba desconectado. Me dijo que no entendía por qué lo había hecho, que Lucas estaba atravesando un mal momento, que seguramente había sido una decisión impulsiva y que necesitaba que yo la ayudara a resolverlo. Mientras hablaba, se agarraba las manos con fuerza como si de ahí dependiera que no se rompiera por completo. Yo la escuchaba y solo pensaba en lo irónico que era que estuviera en mi puerta buscándome a mí, el hijo que supuestamente había llegado por accidente. En un punto me miró a los ojos y me dijo que yo siempre había sido responsable, que siempre había sido el que resolvía, y que en ese momento era la única persona en la que podía confiar. Luego dijo esas palabras que no había escuchado de su boca en toda mi vida adulta: te necesito.
Algo en mi interior se quedó completamente en silencio. No sentí ternura ni satisfacción. Lo que sentí fue una mezcla de cansancio y un tipo extraño de claridad. No podía ignorar lo que estaba pasando, pero tampoco podía fingir que de pronto éramos una familia unida. La miré sin decir nada durante varios segundos. Ella seguía hablando, repitiendo que estaba asustada, que no sabía por dónde empezar, que no quería perder la casa, que Lucas no podía haber hecho algo así a propósito. Mientras la escuchaba, pensé que era la primera vez que enfrentaba, sin excusas, las consecuencias de haber convertido a mi hermano en alguien incapaz de asumir responsabilidad por nada. Cuando por fin respondí, lo hice sin gritar, sin enojarme, solo con una calma que me sorprendió. Le dije que no entendía por qué venía a mí si siempre había dejado claro cuál de los dos era su favorito. Ella abrió la boca para decir algo, pero se quedó trabada. No aparté la mirada. Seguí hablando y le dije que yo no podía salvarla de algo que ella misma había permitido durante años. No la eché de mi casa, ni le cerré la puerta en la cara, pero tampoco la abracé ni intenté suavizar mis palabras. Se quedó sentada en el borde del sillón, respirando entrecortado, como si recién se diera cuenta de que la vida no siempre funciona como uno quiere. Yo solo pensaba en que, por primera vez en décadas, tenía la oportunidad de decidir qué tipo de hijo quería ser y qué tipo de relación estaba dispuesto a mantener. A ella le temblaban las manos. A mí no. Ese fue el momento exacto en el que supe que todo estaba por cambiar, no solo para ella, sino para los tres. Y aunque suene frío, mientras la veía ahí, incapaz de comprender cómo habíamos llegado a ese punto, sentí una especie de venganza silenciosa que no necesitaba gritos ni escenas dramáticas. Solo necesitaba que ella, por fin, entendiera lo que significaba quedarse sola con las consecuencias de sus propias decisiones. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana desde aquella noche en la que mi madre apareció temblando en mi puerta, y aunque en ese momento pensé que quizá estaba exagerando al no sentir ningún impulso de consolarla, con los días me di cuenta de que lo que en realidad estaba experimentando era una especie de agotamiento acumulado que había estado guardando desde la infancia. No era que no me importara lo que le había pasado, porque por más complicado que fuera nuestro vínculo seguía siendo mi madre. Pero si estaba cansado de que yo siempre fuera quien resolviera todo mientras ella seguía justificando cada estupidez que hacía Lucas. Durante esos días, estuve tratando de ordenar mis ideas para decidir cuánto estaba dispuesto a involucrarme y dónde estaba mi límite. Ella, en cambio, entró en una especie de espiral en la que repetía una y otra vez que no podía creer lo que su hijo menor había hecho. Aunque en medio de esa incredulidad seguía asegurando que debía haber tenido una razón y que seguramente estaba arrepentido. Lo primero que hicimos fue ir al banco para que ella pudiera congelar las tarjetas y reportar los movimientos. Llegó a la sucursal tan nerviosa que apenas podía sostener el bolígrafo. La empleada, una mujer joven que tenía la paciencia que a mí ya me faltaba, le explicó paso por paso cada formulario que tenía que llenar. En un punto, mi madre dijo que le daba pena acusar a su propio hijo y yo tuve que intervenir para recordarle que él había usado su identidad sin permiso y que eso no era un malentendido, sino un delito. Ella me miró como si mis palabras fueran un ataque personal, pero no insistió. Después de salir del banco, quiso detenerse a tomar un café, como si pudiéramos hablar de todo eso con la misma ligereza con la que se conversa sobre un problema en el trabajo. Me dijo que esperaba que Lucas apareciera y que, cuando lo hiciera, tal vez podía explicarle que estaba lastimada, pero que estaba dispuesta a perdonarlo si devolvía el dinero. Yo respiré hondo para no decir algo más fuerte y solo mencioné que no podía seguir protegiéndolo como si fuera un niño pequeño. Ella bajó la mirada como si la estuviera humillando en plena cafetería. Los días siguientes fueron aún más desgastantes. Mi madre me llamaba a cualquier hora para decirme que había recibido un aviso de cobro nuevo o para preguntarme si yo creía que la policía encontraría a Lucas pronto. A veces lloraba, a veces parecía más enojada conmigo que con él, como si yo tuviera la culpa de que la realidad finalmente la alcanzara. Yo alternaba entre querer ayudarla y querer colgarle el teléfono, porque cada conversación era una mezcla de súplicas, justificaciones y un tipo de dependencia que nunca había mostrado hacia mí. Cuando le mencioné que lo correcto era levantar cargos formales, me dijo que eso arruinaría la vida de Lucas y que una madre no podía permitir que su propio hijo fuera tratado como un criminal. Ahí fue donde se terminó mi paciencia. Le dije que si ella no actuaba, entonces lo único que hacía era postergar lo inevitable, porque una persona que roba una vez seguirá robando mientras sepa que no hay consecuencias.
Ella me respondió que no entendía cómo podía ser tan frío, que ella jamás podría darle la espalda a un hijo. Lo que no dijo, pero quedó implícito, es que para ella yo no contaba en esa categoría. A pesar de todo, la acompañé a la estación de policía. Apenas entramos, empezó a temblar como si estuviera confesando algo que la incriminaba a ella. El oficial que la atendió fue paciente, le explicó qué significaba presentar un reporte completo, cómo funcionaba la investigación y cuáles eran los pasos posteriores. Cuando llegó el momento de firmar, volvió a dudar. La veía mover el bolígrafo entre los dedos, respirando como si fuera a desmayarse. Me acerqué y le dije en voz baja que si no lo hacía, yo me iría en ese mismo momento y no volvería a involucrarme. No lo dije como amenaza, sino como una verdad que ella necesitaba entender. Por primera vez en su vida, se vio obligada a elegir entre seguir protegiendo a Lucas o enfrentar lo que él había hecho. Tardó más de lo que me hubiera gustado, pero finalmente firmó. Después de eso, salimos a la calle y se quedó parada en la acera, sin saber hacia dónde caminar. Me dijo que sentía que estaba traicionando a su hijo menor. Yo no respondí porque sabía que no había nada que pudiera decir que no la hiciera sentir atacada. Tomé mi auto y la llevé a su casa. El trayecto fue silencioso, aunque en un punto me dijo que esperaba que Lucas entendiera que lo hacía por su bien. Me limité a decir que él no había pensado en su bien cuando la dejó sin un solo dólar. Ella no contestó. Cuando llegamos, me pidió que pasara un momento porque no quería quedarse sola. Entré con ella, más por costumbre que por voluntad, y ahí me encontré con otra escena que me hizo comprender cuán profundo era el hoyo en el que ella misma se había metido durante años. Había cajas abiertas, papeles tirados, ropa revuelta. Me explicó que Lucas había tomado cosas para venderlas, aunque trató de suavizarlo diciendo que tal vez lo hizo por desesperación. Mientras la escuchaba, me di cuenta de que parte de mí seguía esperando que en algún momento dijera algo diferente, algo que demostrara que finalmente veía quién era realmente su hijo menor. Pero no llegó ese momento. Así que le dije que esa noche no podía quedarme, que tenía que volver a mi casa y que, aunque iba a ayudarla en lo necesario para evitarle un desastre mayor, no tenía intención de convertirme en el reemplazo de Lucas cada vez que él desapareciera o cometiera alguna estupidez. Ella me miró sin entender lo que realmente estaba diciendo, como si asumiera que yo siempre iba a estar disponible, sin importar lo que dijera. Me limité a recordarle que yo ya no vivía en esa casa, que tenía mi vida y mis responsabilidades. Y que ella tendría que asumir parte de las consecuencias de haber permitido durante tantos años que mi hermano se comportara como un niño al que nunca se le pide rendir cuentas. Esa misma noche, cuando volví a mi apartamento, me quedé sentado largo rato en el sofá pensando en todo lo que había pasado. No sentía alivio por haberla obligado a actuar, pero sí una especie de claridad amarga. Por primera vez en mi vida adulta, entendí que no era mi responsabilidad reparar el desastre emocional que ella misma había creado. El peso que llevaba encima desde que era niño empezó a sentirse distinto, no más ligero, pero sí más claro. Era el peso de aceptar que había hecho lo que me correspondía y que lo demás, le gustara o no, ya no dependía de mí. Durante esa semana, entre sus llamadas, sus llantos y su incapacidad para ver la realidad sin adornarla, entendí que la distancia que siempre había puesto entre nosotros no había sido egoísmo, sino una forma de protegerme de un rol que jamás debí ocupar. Lo que pasó con Lucas había sido el detonante que ella necesitaba para enfrentar la verdad. Pero yo no tenía por qué convertirme en el salvavidas permanente de una mujer que había decidido durante años entregarle toda su energía al hijo que menos lo merecía. Y mientras más lo pensaba, más claro me quedaba que esta primera semana era apenas el comienzo de una serie de decisiones difíciles que iban a definir no solo cómo seguiría nuestra relación, sino también quién estaba dispuesto o no a cargar con lo que quedaba de esa idea fracturada de familia que habíamos tenido alguna vez. Actualización 2. Habían pasado cerca de 4 semanas desde la noche en que acompañé a mi madre a la estación de policía para presentar el reporte contra Lucas. Aunque en aquel momento pensé que ese acto sería suficiente para que ella finalmente comprendiera la gravedad de lo sucedido, lo cierto es que los días siguientes se transformaron en un periodo extraño. Como si ella estuviera atrapada entre aceptar la realidad y seguir aferrándose a una versión de su hijo menor que ya no existía o que quizá nunca existió. Las llamadas disminuyeron un poco, pero cuando ocurrían seguían llenas de esa mezcla de confusión, culpa y necesidad de justificar lo injustificable.
Había días en los que aseguraba que estaba lista para seguir adelante y hacerse responsable de su vida, y otros en los que se lamentaba porque Lucas no había aparecido para explicarle todo, como si la sola presencia de él pudiera borrar los hechos y convertirlos en un malentendido. Durante ese tiempo yo mantenía una distancia medida, ayudándola solo en lo básico, porque sabía que si me acercaba demasiado terminaría ocupando el lugar que ella había dejado vacío para Lucas durante años. Fue a finales de esa cuarta semana cuando las cosas dieron un giro. Mi madre me llamó con un tono distinto al que había usado en los últimos días. No estaba llorando, no estaba alterada, sonaba más como alguien que está esperando la explosión de una bomba que ya sabe que no puede detener. Me dijo que acababa de recibir una llamada de la policía informándole que Lucas había sido localizado y que lo tenían detenido en espera de interrogatorio. Al principio pensé que quizá había sido un error, pero cuando me explicó que lo habían encontrado afuera de una tienda donde intentaba convencer a un amigo de que lo dejara quedarse unos días, entendí que la situación era real. Ella me pidió que fuera a su casa porque no quería estar sola y dijo, en una frase que me sorprendió, que necesitaba que alguien pusiera las cosas en orden porque sentía que se le salían de las manos. Aunque parte de mí no quería involucrarse más, acepté ir, sobre todo porque sabía que esa sería la primera vez en la vida de mi madre en la que tendría que enfrentar un problema sin la opción de hacer como si nada. Cuando llegué, estaba sentada en el sillón con la mirada fija en el televisor apagado. La casa tenía ese silencio incómodo que se forma cuando alguien ha estado llorando y se esforzó demasiado en detenerse. Se veía cansada, pero no de la forma en que una persona se ve después de un mal día, sino como si la acumulación de años de decisiones erradas le hubiera caído encima de golpe. Me contó que el oficial encargado del caso le había explicado que Lucas había aceptado sin resistencia la detención y que parecía no entender realmente la gravedad de lo que había hecho. Ni siquiera había preguntado por ella. Simplemente dijo que todo se había complicado más de lo que esperaba y que no tenía dinero para contratar un abogado. Mientras ella me narraba esto, noté un temblor en su voz que no era miedo, sino una especie de desilusión que a mí nunca me había expresado antes. Era como si, por primera vez, se estuviera permitiendo ver a su hijo menor sin el filtro idealizado que había usado durante toda su vida. Le pregunté qué pensaba hacer y se limitó a responder que no lo sabía. Me dijo que parte de ella quería correr a buscarlo, abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero que otra parte quería que sintiera el peso real de sus actos, porque si no lo hacía ahora, nunca lo haría. Esa confesión me tomó por sorpresa, porque no era propio de ella admitir que Lucas era responsable de su situación. Aún así, supe que ese momento de claridad podía desvanecerse si alguien no la ayudaba a sostenerlo. Le dije que no podía revertir lo sucedido y que, aunque fuera doloroso, lo correcto era dejar que el proceso siguiera su curso. Ella sintió con un desgano que demostraba que no le gustaba mi respuesta, pero entendía su lógica. Me pidió que la acompañara a hablar con mi tía, porque necesitaba apoyo de alguien que no fuera yo. Me pareció extraño, pero accedí, porque sabía que la presencia de mi tía siempre había sido una especie de salvavidas para ella. En casa de mi tía, la conversación tuvo un tono completamente distinto al que yo había imaginado. Mi tía escuchó en silencio todo lo que mi madre tenía para contar y, cuando terminó, le dijo que lo que estaba viviendo era la consecuencia natural de haberse dedicado a proteger a Lucas de cualquier responsabilidad. Me sorprendió escucharla hablar así, porque aunque siempre fue la más sensata de la familia, rara vez había sido tan directa con mi madre. Ella se quedó callada, tomando el borde de su suéter con las manos, como si necesitara aferrarse a algo para no derrumbarse. En un punto, cuando mi tía dijo que debía dejar de tratar a Lucas como si todavía fuera un adolescente perdido, mi madre murmuró que siempre creyó que si lo apoyaba lo suficiente, él terminaría encontrando su camino. Mi tía respondió que el apoyo sin límites no era amor, sino permiso, y que Lucas había aprendido desde muy pequeño que mientras ella estuviera ahí para disculparlo, no tenía por qué cambiar. Fue entonces cuando mi madre hizo algo que nunca había visto en ella, admitió que se había equivocado. Lo dijo en voz baja, apenas audible, pero fue suficiente para comprender que la imagen que había construido durante todos esos años, esa donde Lucas era intocable, se estaba resquebrajando. Me dijo que cuando lo vio por última vez, antes de su desaparición, notó algo en su mirada que no supo identificar en ese momento. Dijo que ahora creía que era miedo, pero no miedo de la situación, sino miedo de no poder sostener la versión de sí mismo que ella le había regalado toda la vida. Esa reflexión, tan poco común en ella, me dejó mudo por unos segundos.
No porque sintiera lástima, sino porque por primera vez estaba viendo a mi madre enfrentarse a la verdad sin adornarla. Esa noche regresé a mi apartamento pensando en el alcance real de todo lo que había sucedido. Durante tantos años, yo había sido testigo de una dinámica que siempre me dejaba fuera, como si yo fuera una figura funcional cuya única utilidad era equilibrar la balanza emocional de la familia. Sin embargo, ahora estaba frente a un escenario en el que mi madre dependía de mí no por conveniencia, sino porque estaba enfrentando la consecuencia de sus propias decisiones. Lo más curioso es que no me sentía victorioso ni vengativo. Lo que sentía era una especie de quietud, como si hubiera llegado al final de un camino que llevaba recorriendo desde la infancia. Ya no tenía que competir por su atención ni justificar porque no quería desempeñar el papel de salvador. Ella estaba aprendiendo, de la forma más dura posible, que el amor no puede construirse en base a favoritismos, porque eventualmente la realidad termina por desmoronar cualquier estructura desigual. Un par de días después, la situación con Lucas se formalizó. La policía informó que tendría que enfrentar cargos y que, dependiendo del acuerdo, podría evitar una condena mayor. Mi madre me llamó entonces para preguntarme si debía visitarlo. Me dijo que parte de ella sentía la necesidad de ir, pero que otra parte sabía que, si lo hacía, él esperaría que lo sacara del problema como siempre. Le respondí que era decisión suya, pero que debía pensar en qué mensaje quería enviarle. Ella guardó silencio por un largo tiempo antes de decir que aún no estaba lista para verlo. Dijo que necesitaba procesar lo que había pasado, no solo lo que él había hecho, sino también lo que ella había permitido. Ese fue el punto exacto en el que comprendí que algo finalmente estaba cambiando. No era un cambio repentino ni milagroso, pero sí un despertar doloroso que ella llevaba evitando toda su vida. Y aunque la situación seguía siendo difícil, yo sabía que no tenía que cargar con ese peso. La distancia que había creado durante años finalmente empezaba a justificarse, no como una medida de protección infantil, sino como la decisión consciente de no repetir patrones que no me correspondían. Mientras más lo pensaba, más claro tenía que lo que estaba ocurriendo no era solo el resultado del robo o de la detención, sino el colapso de una estructura familiar construida sobre cimientos inestables que ahora estaban revelando su verdadera forma. Y aunque la vida de mi madre se estaba viendo sacudida de una manera que nunca imaginó, por primera vez no intenté detener la caída, porque entendí que no era mi tarea salvarla de una realidad que ella misma había creado. Actualización final. Habían pasado alrededor de 3 meses desde que Lucas fue detenido, y aunque al principio pensé que la situación encontraría una especie de estabilidad en cuestión de semanas, la verdad es que todo avanzó con una lentitud incómoda, como si cada paso del proceso fuera obligándonos a enfrentar algo que durante años habíamos evitado. Mi madre pasó ese periodo en una especie de transición emocional que no sabía manejar del todo. Algunas veces parecía aceptar la realidad con una frialdad sorprendente, como si por fin entendiera que su hijo menor no era la víctima eterna que ella había imaginado. Otras veces recaía en esa vieja costumbre de justificarlo, buscando encajar la historia en algún lugar que la hiciera sentir menos culpable. Sin embargo, a diferencia de antes, ya no se aferraba a esas justificaciones con la misma fuerza. Había algo en ella que se había quebrado definitivamente, algo que obligaba a que cada excusa finalmente terminara deshaciéndose en sus manos. El proceso judicial avanzó sin demasiadas complicaciones. Lucas aceptó un acuerdo para reducir los cargos. Según me explicó más tarde el oficial que llevaba el caso, la evidencia era demasiado clara: movimientos bancarios, uso de identidad, venta de objetos que estaban registrados a nombre de mi madre y un historial de mensajes que lo dejaban expuesto sin margen para inventar una historia diferente. El acuerdo evitaba una condena larga, pero aún así tendría que pagar una parte del dinero y cumplir con un programa obligatorio de supervisión. Mi madre recibió esa noticia con una mezcla extraña de alivio y vergüenza. Alivio porque no iría a prisión durante años, vergüenza porque finalmente entendía que su hijo no había sido víctima de una mala racha, sino el protagonista de sus propias decisiones destructivas. Durante ese tiempo, nuestras interacciones se volvieron más equilibradas. Ella dejó de llamarme desesperada a mitad de la noche y empezó a asumir cuestiones básicas por sí misma. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda que quedaba cerca de su casa, no porque fuera estrictamente necesario para sobrevivir, sino porque dijo que necesitaba sentir que podía sostenerse sin depender completamente de nadie. Escucharla decir eso fue extraño, casi desconcertante.
Toda mi vida la había visto aferrada a la idea de que siempre debía haber alguien más asumiendo los problemas que ella no quería enfrentar. Ahora, de pronto, hablaba de responsabilidad como si fuera un descubrimiento recién hecho. Y aunque su progreso no era lineal, sí era real. Yo, por mi parte, me mantuve en una posición más distante. No de frialdad, sino de cuidado propio. No quería caer en el rol de soporte emocional permanente, porque sabía que eso no sería sostenible. La distancia no era un castigo, sino una forma de establecer límites que nunca antes habían existido. Aún así, cuando era necesario, la acompañaba a reuniones o trámites, aunque ya no cargaba con su angustia como antes. En más de una ocasión me dijo que se sentía avergonzada de depender tanto de mí después de haberme tratado durante tantos años como si solo estuviera ahí para llenar huecos que ni siquiera admitía tener. Y aunque esas palabras no borraban nada, eran señales de un tipo de conciencia que ella jamás había tenido. El día en que Lucas pudo recibir visitas, mi madre me llamó para decirme que quería ir a verlo, pero no sola. No porque tuviera miedo, sino porque temía que él intentara manipularla de nuevo. Dijo que necesitaba a alguien que la mantuviera firme en el propósito de no justificar lo que había hecho. Yo sabía que esa petición venía desde un lugar genuino de vulnerabilidad, pero aún así rechacé acompañarla. Le dije que esa conversación era entre ella y su hijo, que yo no debía servir como mediador en una relación que no era mía. Hubo un silencio prolongado al otro lado del teléfono antes de que me respondiera que lo entendía. Me agradeció de una forma que se sintió extraña, como si recién ahora estuviera reconociendo que no tenía derecho a pedirme ciertas cosas. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba dejando de tratarme como un recurso y empezaba a verme como una persona independiente, algo que nunca había ocurrido cuando era niño ni adolescente. Semanas después, me contó que la visita no fue como esperaba. Lucas estaba distante, más preocupado por lo que implicaría el programa de supervisión que por lo que le había hecho a ella. Me dijo que él no parecía arrepentido en el sentido emocional, sino únicamente en el práctico. Según me explicó, lo escuchó decir que no había pensado que todo llegaría tan lejos y que nunca imaginó que ella de verdad lo denunciaría. Esa frase fue el golpe final. Me narró que en ese momento sintió algo que jamás había sentido con él, una especie de cansancio profundo. Como si finalmente estuviera viendo con claridad a la persona que había defendido a capa y espada durante toda su vida. No lloró cuando me lo contó. No se justificó. Solo dijo que esa conversación le había enseñado que amar a alguien no significaba permitirle destruirte. Con el tiempo, ella comenzó a reconstruir su vida de una forma más estable. No fue un cambio rápido ni milagroso, pero sí sostenido. Empezó a ordenar su casa, a revisar documentos, a pagar deudas que había acumulado sin notarlo, a planificar sus gastos con más seriedad y, en general, a vivir como una adulta que por fin entendía que nadie la salvaría de sí misma. También empezó terapia, algo que jamás habría considerado antes. Dijo que necesitaba entender por qué había vivido tantos años justificando lo injustificable y por qué me había tratado con tanta frialdad. No estaba buscando mi perdón inmediato, sino comprender cómo había llegado hasta ese punto. Escucharla decir eso no me produjo alivio ni rencor, sino una sensación de cierre que no había anticipado. Mi parte final en todo esto no fue heroica ni dramática. Simplemente decidí seguir adelante con mi vida sin cargar con la culpa que siempre había llevado encima. La última vez que la vi en persona fue en una tarde tranquila, sentados en su sala, mientras ella me contaba que había tenido su primera sesión de terapia. Me dijo, casi en un susurro, que había mencionado la frase que solía repetirme sobre ser un error y que la terapeuta le había pedido que analizara por qué consideraba gracioso algo que claramente había herido a su propio hijo. En ese momento me miró de una forma distinta, como si por primera vez estuviera viendo las consecuencias reales de lo que había dicho durante años sin medirlo. Me pidió perdón, no con dramatismo, sino con una honestidad que parecía venir desde un lugar muy profundo. Dijo que no esperaba que la disculpara de inmediato y que entendía si no quería ofrecerle una oportunidad para reconstruir la relación. Yo le respondí que no estaba buscando un final perfecto, que simplemente quería vivir en paz y que, si ella hacía su parte, entonces podríamos encontrar un camino distinto. No hubo abrazos. No hubo lágrimas compartidas. No hubo ese cierre cinematográfico donde todo se resuelve en un instante. Lo que hubo fue algo mucho más real. Dos personas que por primera vez estaban dejando de fingir. Ella aceptando que había fallado donde más importaba. Yo aceptando que no tenía por qué seguir cargando con un pasado que no elegí.
Y Lucas, en algún lugar del proceso, enfrentando por fin un mundo donde las consecuencias no podían ser borradas por la sobreprotección. Esa fue mi venganza, si es que puede llamarse así. No fue un acto de crueldad ni un ajuste de cuentas con gritos o reproches. Fue simplemente dejar que cada quien cargara con su parte, sin convertirme en amortiguador ni en salvador. Fue mirar a mi madre con la misma calma con la que ella me había ignorado tantos años y permitir que entendiera que yo ya no estaba dispuesto a mendigar afecto ni reconocimiento. A veces la venganza no es destruir a alguien, sino dejar de sostenerlo. Y, por primera vez, ella aprendió a sostenerse sola. Yo, por mi parte, aprendí a no volver a ocupar un lugar que nunca debió ser mío.